genera también en la economía real y demás. Vamos a hablar con Santiago Montoya, que es especialista en políticas públicas. Santiago, buenas noches. Buenas noches, Diana, ¿cómo le va? Ahí no lo escucho. A ver si lo escucha Santiago, salvo que se escucha al aire. Yo lo escucho perfectamente. Ahora perfecto, ahora lo escuchamos despacio. Veníamos hablando de la situación crítica que tienen las pymes para cumplir con los sueldos, a pesar de la importante ayuda que está teniendo por parte del Estado, que cubre el 50% de los sueldos. Llega un momento en que en la extensión de la inactividad y el no producir se hace difícil sostener no solamente los sueldos, sino quienes pagan alquiler, quienes tienen proveedores que todavía no les pudieron pagar. Se limita bastante el circuito, ¿no?, como consecuencia del aislamiento. Así es, Diana. Bueno, lo primero que hay que entender es que estamos en presencia de un proceso de destrucción de riqueza, es decir, una caída del PBI que en estos meses, digamos, concentrado, por ejemplo, en estos 2 o 3 meses que dura la cuarentena, puede estar llegando al orden de 1/3 de la capacidad de la economía de producir riqueza, ¿no? Y cuando uno tiene una destrucción de riqueza de ese tamaño, no existen medidas que puedan compensar por completo semejante caída, especialmente no existen medidas que estén al alcance del Estado argentino. La realidad es que el esfuerzo que está haciendo el Estado es enorme para ayudar a todos los que puede, pero es absolutamente insuficiente y además es el esfuerzo de menor cuantía, no solamente en relación a países desarrollados que tienen mayor espalda, sino incluso en el contexto latinoamericano. Es decir, hay que inflar las cifras con supuestos créditos que iban a llegar a las empresas y que nunca llegaron en la magnitud deseada o esperada, para aún así quedar últimos en el ranking de la región y del mundo respecto al tamaño de la ayuda que puede hacer el Estado. Por supuesto que esto no es maldad, necesariamente maldad o culpa de este gobierno, por más que por supuesto que teniendo tan pocos recursos el Estado hay que utilizarlos con una precisión, digamos, láser, para utilizar un concepto que le escuché decir a un respetado colega, precisión láser en el sentido de no equivocarnos en nada, y bueno, y además acá se están cometiendo algunos errores de ejecución. Pero quiero redondear el concepto diciendo que tenemos un proceso de destrucción de riqueza que es imposible de neutralizar o de compensar por completo. Segundo, tenemos un Estado argentino que está destruido, pobrecito, y esto no es una cuestión que ha ocurrido solamente ahora. Es decir, repasemos cuáles serían las respuestas posibles de un Estado sano. Sí. Un Estado sano sería un Estado que tenga, por ejemplo, una reserva estratégica anticíclica o para emergencias. No digo como el caso de Noruega, pero podría haber sido como el caso de algún otro país de la región. Por ejemplo, unos 7, 8, 10 puntitos del PBI. No hablamos de reservas en el Banco Central, que esas no se deberían tocar. Hablamos de una reserva para casos de emergencia o contracíclica. Qué complejo el caso todo. El caso extremo es el caso de Noruega, que tiene, por ejemplo, 30, 40 puntos del PBI, pero sin ir a esos extremos y yendo a la región, la Argentina, primera capa de respuesta posible de un Estado que sea sano, sería tener una reserva anticíclica. Espero que la política argentina reflexione que el Estado no puede vivir siempre el día y gastando hasta el último peso, porque ni siquiera los mismos pobres, claro, que muchas veces se llenan la boca de que hay que atenderlos, ahora no los podemos atender como deberíamos, porque nuestro Estado tiene muy poca capacidad de fuego. La segunda elemento que el Estado podría tener mejor respuesta es tener capacidad de endeudamiento, de crédito. Chile, por ejemplo, mismo ayer, Perú, en esta plena pandemia, colocó deuda al 3%, al 4%, bueno, en un contexto de esta naturaleza. Nosotros tenemos que pagar deuda, Santiago, no podemos adquirir deuda encima. No, nosotros estamos, Diana, con 1,5 pies en un default, y yo le estoy diciendo que no solo que no tenemos la reserva estratégica, tampoco tenemos capacidad de endeudamiento, tampoco tenemos reservas generosas en el Banco Central, y por último, y lo más grave, es que nuestro peso está completamente podrido y es imposible, digamos, no correr riesgos muy grandes si nosotros empapelamos con pesos. Entonces, yo creo que ahora el Estado realmente está haciendo un esfuerzo muy grande, en algunos casos no con toda la precisión. Ahí quedan un montón de preguntas con eso de darle a la maquinita. Sí, Facu.
Sí, Santiago, evidentemente el panorama es negro. Se puede agregar un ejemplo claro. En abril en la Argentina no se produjo un solo automóvil, cuando usualmente se producían hasta 70 u 80 mil unidades por mes. O sea, la situación es muy crítica, pero en ese sentido el Estado, ¿qué herramientas tiene? Usted describió las que no tiene. ¿Qué puede hacer, digamos, en ese sentido? Y si tiene cierta lógica seguir cobrando impuestos cuando en realidad ni siquiera están facturando muchas empresas. Y bueno, basta repasar de que uno de los... Yo creo, la verdad no quiero ser asertivo, pero debería decir que el único país del mundo que yo conozco, digo que sigo el caso, que me parece que de los conocidos, la mayoría de la región también, pero la verdad el único país del que yo tengo registro que no aplica políticas del tipo de las que usted está planteando es Argentina. Porque no puede, porque estamos desesperados, porque, le repito, estos 4 niveles de falencia estructural de nuestro Estado, 4 niveles, que si nosotros en un futuro tenemos un Estado sano, un Estado que tenga estas capacidades, nosotros quizá tendríamos mayores posibilidades de amortiguar. De todas maneras, realmente cuando hablamos de destrucción de riqueza, hablamos de riqueza que no se produce. Usted acaba de mencionar el tema de automóviles, pero digo, evidentemente, ¿cómo se calcula el PBI digamos, durante un año, que en realidad uno después lo divide en 12 meses? El PBI de un mes, por ejemplo, en promedio, del orden de los 30.000 millones de dólares, pero usted, para tener esos 30.000 millones de dólares, digamos, promedio de PBI, eso lo hace produciendo servicios, por ejemplo, turísticos, produciendo automóviles, como usted dijo, produciendo licuadoras, produciendo lavarropas, produciendo todo lo que no se produce. Es decir, la única manera de lograr amortiguar semejante cañonazo que hemos recibido con esto, sería, como yo les digo, disponer de una gigantesca, digamos, o de una importante reserva, la posibilidad de haber tomado deuda al 3, al 4%, una tasa razonable en medio de la pandemia, por decir, miren, necesitamos dar un gran paquete de ayuda. Por ejemplo, recién decía ¿Pero quién Diana, nos va a dar? ¿Quién nos va a prestar plata, Santiago? No, justamente lo que estoy diciendo Nadie. es que como el Estado nuestro está quebrado, no tenemos ese recurso. Pero Diana, esto lo ha hecho Perú hace 10 días. Perú, no estoy hablando de Suecia, estoy hablando de Perú. Sí. La pregunta es, nosotros no podemos ser como Perú, Chile lo ha hecho también la semana pasada. Entonces, yo no le estoy hablando del primer mundo, le estoy hablando de vecinos. Entonces, quiere de la decir región. que nosotros llegamos esto nos agarra en un punto en el cual, por llenarnos permanentemente la boca diciendo que no podemos, que tenemos que tener la situación fiscal detonada porque tenemos que ayudar a los pobres, ¿quiénes son los más perjudicados cuando el Estado no puede responder? Claro. Los pobres. Santiago, usted habla de volver a producir. Hoy los principales empresarios de la Argentina nucleados en AEA, en un comunicado le pidieron al presidente volver a producir, que se vuelva al trabajo bajo estrictas normas de protocolo sanitario, y el presidente los trató irresponsables y dijo que levantar la cuarentena sería mandar a morir a miles de argentinos. La pregunta concreta es, ¿qué opina de este cortocircuito y de esta dicotomía entre economía y salud? ¿Hay algún sector que está siendo fundamentalista? Bueno, nosotros no podemos no escuché esas declaraciones, parto de su comentario y no dudo de que usted debe estar reflejando absolutamente los hechos. Es decir, primero yo no acusaría a nadie de nada, en este caso, digamos, de los distintos sectores, porque los sectores están desesperados. Es decir, los representantes corporativos, que en algunos casos son los que representan, qué sé yo, una organización social, en otros casos un sindicato, digamos, del tipo de trabajadores, o en otros casos son empresarios, como estos que usted describe, están obviamente desesperados porque no nos olvidemos que la Argentina, ¿de qué proceso viene? Hay acá en Argentina todas las cadenas de supermercados que usted sabe que lo principal que venden son alimentos, que aún en el medio de la crisis, bueno, necesitamos comer, o sea que eso se vende siempre. Bueno, el año pasado todas las grandes cadenas de alimentos, y a esto súmele las empresas que producen alimentos, dieron pérdida. Y en el año anterior, o sea, 2018 pérdida,
2019 pérdida. Por ejemplo, el caso de Arcor. Pero entonces, ¿está de 75 acuerdo? años. ¿Está de acuerdo con lo que No. piden los empresarios de volver a producir? Yo lo que yo le estoy planteando es que los distintos sectores pueden estar desesperados por sus urgencias. Estos sectores estarán desesperados, pero obviamente es el rol del presidente que tiene que lidiar entre los intereses de los distintos sectores, de decirles, no, miren, no puede ser. Yo lo que me hubiera ahorrado, como les digo, estoy siguiendo su relato, la verdad, tildarlos de irresponsables yo no los tildaría, porque, a ver, es lo mismo que tildarle, mira, estás desesperado, hace 3 años que estás perdiendo plata y crees que tenés que volver a producir porque si no te vas a fundir. Yo no puedo criticar a un sujeto que tiene toda la vida intentando poner en pie una empresa que hace 3 años que está perdiendo plata para que quiera volver a trabajar. Claro. Lo que yo le digo es, mirá, yo te entiendo que vos estás desesperado, sé que hace 3 años estás perdiendo plata, pero lamentablemente tenés que esperar porque yo, como el responsable de toda la Argentina, me veo obligado a hacer prevalecer el interés común por arriba del sectorial. Pero este discurso es exactamente válido para todos los sectores que pueden tener alguna demanda que choca con el bien común. Santiago, ¿hay datos concretos en los últimos días? También, por ejemplo, viene por el lado de las ventas minoristas, que se derrumbaron un 57% en el mes de abril, y eso termina impactando de lleno en las arcas del Estado, que es el que tiene que salir a ayudar justamente a todas las otras empresas que no son esenciales y que tuvieron caídas de hasta el 80%, como indumentaria, por ejemplo. En ese sentido, Bueno, ¿qué herramientas tiene en este contexto de crisis el Estado si no tiene caja directamente? De hecho, el Tesoro ya le transfirió el 75% de las necesidades, las consiguió a través del Banco Central, no de la recaudación oficial. Y lamentablemente, con todo lo que venimos hablando, bueno, ¿se acuerda que en una visita anterior hablamos, ya hemos venido hablando un par de veces ahí en el piso, de la crisis terminal que venía enfrentando el sistema tributario argentino? Y obviamente, digamos, en este contexto todo se pone de manifiesto. El sistema es extremadamente procíclico y eso hace que cuando la economía crece, la actividad económica se expande, todos nos sentamos a ver cómo llueve la plata en las arcas fiscales, pero cuando pasa un proceso de recesión como este o de depresión como sería la situación actual, bueno, no juntamos ni un peso. Lamentablemente el Estado lo único que puede hacer ahora es emitir, bueno, yo no me voy a meter en la polémica sobre si el hecho de mantener la función tradicional y principal de los bancos cerrados durante ya alrededor de 45 días, porque los bancos lo que hacen, los que está escrito, digamos, es que captan pesos, hacen negocios con los pesos de prestarlos, plazos fijos y además entregan pesos. Los bancos obviamente están muy reducidos en ese papel porque naturalmente para los volúmenes que se pueden llegar a mover en la economía, sacar 7 o 10 mil pesos por un cajero automático no es la plata que se puede mover, pero en la medida en que la pandemia justifique mantener los bancos cerrados y eso en cierta medida impida que la velocidad de circulación de dinero pueda aumentar drásticamente ante un esquema de desconfianza, bueno, tendremos que utilizar los pocos pesos que digamos que la gente quiera y mantenerlos acorraladitos ahí, como digo, yo no sé si es intencional o es por la pandemia o si es justificado. Lo concreto es que mientras aguanten los bancos los pesos, creo que bueno, que nos queda usar esos pesos, que es lo último que le queda ya al Estado para tratar de ayudar a los sectores y a la gente. Ahora, por eso a mí me preocupa el riesgo de caer en default, por eso a mí me preocupa lo que recién decíamos con Diana, de que el uso del dinero sea láser, sea con una precisión de bisturí láser, de que sea muy preciso, que sea efectivo, pero que no usemos de más, porque el problema es que nos van a quedar una gran cantidad de pesos flotando en la economía, y bueno, y ojalá que a la salida tengamos la capacidad de despertar confianza como para que esos pesos la gente los quiera tener.
Santiago, Porque las si no, consecuencias entonces se van desmembrando de a una y abriendo diferentes canales y ninguno parece ser el correcto. Estas cosas que veníamos hablando de que el aislamiento y el enfriamiento prácticamente total de la economía, todas las consecuencias que puede traer, no a mediano plazo, sino también a largo plazo. Te invito a quedarte, vamos a ir a un corte y después vamos a seguir analizando algo que mencionaste acerca de esto del rol del Estado, de qué es lo que sucede. perfecto, hablemos, así podemos hablar del abecedario un poquito, porque en otros países yo creo que están esperando una reacción en B corta o una en B corta con algún ángulo, pero en el caso argentino me da la impresión que nos va a costar salir de esto. Bueno, dale, vamos a un corte y enseguida regresamos.